¿Alguna vez has presenciado un momento tan poderoso que no deja lugar a dudas sobre lo que es real y lo que es falso? Hoy vamos a viajar en el tiempo a una de las historias más espectaculares y dramáticas de la Biblia. Una noche en la que el cielo mismo se abrió para responder una oración y demostrar un poder incomparable. Es la historia de un hombre solitario contra un imperio, de fe contra idolatría. La noche en que Dios hizo caer fuego del cielo. Para entender la magnitud de este evento, tenemos que situarnos en el antiguo reino de Israel, alrededor del siglo IX antes de Cristo. La nación estaba sumida en una profunda crisis espiritual. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, una princesa fenicia, había abandonado al Dios de Israel y había promovido la adoración a Baal. Baal era un dios pagano de la fertilidad, la lluvia y la tormenta. La gente creía que Baal controlaba las cosechas y la prosperidad. Por todo el reino se levantaron altares en su honor, y sus profetas, que eran cientos, gozaban del favor y la protección de la realeza. En medio de esta oscuridad espiritual, apareció una figura imponente, el profeta Elías. Su nombre, que significa «Mi Dios es Yahvé», era toda una declaración de principios. Elías no era un hombre de palacio, no buscaba la aprobación del rey ni de la multitud. Era un hombre del desierto, rudo, directo, y con una fe inquebrantable en el único Dios verdadero. La situación era tan grave que Elías, como mensajero de Dios, había decretado una sequía sobre la tierra. Dijo que no llovería hasta que él ordenara y así fue. Durante 3 largos años, el cielo se cerró. Los ríos se secaron. Los campos se agrietaron, y el hambre se apoderó de la tierra. Esta sequía no era solo un desastre natural, era una confrontación directa contra Baal. Si Baal era el dios de la lluvia, ¿por qué no podía hacer llover? La sequía estaba diseñada para que el pueblo se preguntara, ¿dónde está el poder de nuestro Dios? Después de 3 años, cuando la situación era insostenible, Dios le ordenó a Elías que se presentara ante el rey Acab. Imaginen esa escena. El profeta fugitivo, el hombre más buscado del reino, caminando con determinación para encontrarse cara a cara con el rey que lo quería muerto. Cuando Acab vio a Elías, lo acusó. «Ahí estás, tú, el que perturba a Israel». Pero Elías, sin un ápice de miedo, le respondió con una verdad fulminante. «No soy yo quien perturba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado los mandamientos de Dios y haber seguido a los Baales». Elías no se detuvo ahí. Lanzó un desafío que cambiaría la historia de Israel para siempre. Le dijo al rey An: «Ahora reúne a todo Israel en el monte Carmelo y trae también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa Acera que comen en la mesa de Jezabel». El escenario estaba listo para la confrontación final. No sería una batalla de espadas, sino una batalla de fe, una prueba definitiva para demostrar quién era el Dios verdadero. El monte Carmelo, con su majestuosa vista sobre el mar Mediterráneo y el valle de Jezreel, fue el lugar elegido. Una multitud de israelitas se congregó, expectantes y confundidos. Habían vivido con un pie en cada lado, adorando a Dios por tradición, pero también a Baal por conveniencia y miedo. Elías se paró frente a ellos y les hizo una pregunta directa y penetrante. ¿Hasta cuándo van a seguir dudando? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, entonces síganlo a él. El pueblo, avergonzado y sin saber qué responder, guardó silencio. Entonces Elías propuso la prueba. Dijo: «Yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas que nos traigan 2 bueyes. Que ellos escojan uno, lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo haré lo mismo con el otro buey. Luego, ustedes invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda enviando fuego. Ese es el Dios verdadero». La propuesta era justa y espectacular. Toda la multitud estuvo de acuerdo. Era el desafío perfecto. Elías, con una confianza serena, les dio la primera oportunidad a los profetas de Baal. «Ustedes son más, así que empiecen primero», les dijo. Y así comenzó el espectáculo. Los profetas de Baal prepararon su altar y su buey. Desde la mañana hasta el mediodía,
clamaron a su dios. ¡Baal! ¡Respóndenos! Gritaban una y otra vez. Danzaban frenéticamente alrededor del altar. Saltaban y se movían en un trance desesperado. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio del cielo y el murmullo de la multitud expectante. Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, Elías comenzó a burlarse de ellos. Con una ironía mordaz, les gritaba: ¡griten más fuerte! Seguro que es un dios. Quizás está meditando, o está ocupado, o tal vez salió de viaje. A lo mejor está durmiendo y necesitan despertarlo. Imaginen la escena en un solo hombre ridiculizando a 450 profetas poderosos. Provocados por la burla, los profetas de Bajel se desesperaron aún más. Gritaron con más fuerza y, según sus costumbres rituales, comenzaron a cortarse con cuchillos y lanzas hasta que la sangre corría por sus cuerpos. Continuaron su frenesí durante toda la tarde, pero todo fue en vano. No hubo voz, ni respuesta, ni señal alguna de que alguien estuviera escuchando. El sol comenzó a descender y el altar de Bejal permanecía frío y sin fuego. Su dios había fallado. Entonces, llegó el momento de Elías. Con calma y solemnidad, le pidió al pueblo que se acercara. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, para simbolizar la unidad de la nación de Israel bajo un solo Dios. Con esas piedras reconstruyó el altar del Señor que había sido derribado. Luego hizo algo completamente ilógico y contraproducente si uno quisiera encender un fuego. Cavó una zanja alrededor del altar. Después ordenó a Angenén 4 cántaros grandes con agua y viértanla sobre el sacrificio y la leña. ¿Lo hicieron? Háganlo una segunda vez, ordenó. Y lo hicieron de nuevo. Háganlo una tercera vez, insistió. Y por tercera vez derramaron agua hasta que el sacrificio y la leña quedaron completamente empapados, y la zanja alrededor del altar se llenó de agua. Humanamente hablando, era imposible que ese altar se encendiera. No había truco posible. Todo el mundo vio cómo el agua lo inundaba todo. Con este acto, Elías estaba demostrando que el poder no vendría de ninguna fuente humana, sino exclusivamente de lo alto. Cuando todo estuvo listo, a la hora del sacrificio de la tarde, Elías se acercó al altar. No gritó, no danzó, no se lastimó. Simplemente elevó una oración sencilla, corta, pero llena de una fe profunda. Dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todas estas cosas por tu palabra. Respóndeme, Señor. Respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. En ese preciso instante, la respuesta fue inmediata y aterradora. Cayó fuego del Señor desde el cielo. No fue una pequeña chispa, fue un fuego consumidor que devoró el sacrificio, la leña, las piedras del altar y hasta el polvo. Incluso lamió el agua que estaba en la zanja. Todo fue consumido por el fuego divino. La reacción de la multitud fue de asombro y temor absoluto. Cayeron rostro en tierra y exclamaron a una sola voz: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». En un instante, la duda se desvaneció. La ambigüedad desapareció. Habían visto con sus propios ojos una demostración de poder que humilló por completo a los ídolos falsos y a sus profetas. La prueba había terminado y el veredicto era innegable. La historia del Monte Carmelo no es solo un relato antiguo sobre milagros. Es una poderosa lección sobre la fe, la verdad y la valentía. Nos enseña que a veces es necesario tomar una postura clara, incluso si eso significa estar solo contra la multitud. Elías nos recuerda que la fe verdadera no se basa en rituales vacíos o en gritos desesperados, sino en una relación personal y una confianza serena en un Dios que escucha y responde. Esta historia nos desafía hoy a examinar nuestras propias vidas. ¿En qué o en quién estamos poniendo nuestra confianza? ¿Cuáles son los baales modernos que compiten por nuestra lealtad? Puede ser el éxito, el dinero, la popularidad o cualquier otra cosa que ocupe el lugar que solo Dios debería tener. El desafío de Elías en el Monte Carmelo resuena a través de los siglos. ¿Hasta cuándo van a dudar? Es una invitación a tomar una decisión, a elegir ¿a quién serviremos? La noche en que cayó fuego del cielo fue una noche de juicio,
pero también una noche de restauración. Fue el momento en que el corazón de un pueblo comenzó a volverse de nuevo hacia su creador. Una prueba de que incluso en los tiempos más oscuros, una sola persona con una fe genuina puede ser el catalizador de un cambio extraordinario. Gracias por acompañarme en este viaje al Monte Carmelo. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más relatos que inspiran. Nos vemos en el próximo video.